gusto saludarle, Padre Ovidio. Buenos días. Gracias, Eddie. Gracias a la audiencia de las plataformas de canal de Suyapa Medios. Pues estamos en las postrimerías del año litúrgico y la connotación es vigilancia, estar en espera, como dijera, el fin de la historia. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, nos habla el Apocalipsis y la segunda carta del apóstol San Pedro. Creo que es interesante detenernos en esas lecturas. Como decía, en las postrimerías del año litúrgico presenta como la postrimería del juicio final, del fin de la historia, del que nadie sabe ni el día ni la hora, como subrayaba el Evangelio. Simplemente hay que estar preparados. La primera lectura era una personificación de la sabiduría. La sabiduría está cerca, está a la puerta, se le puede ver, se le puede tocar. Eso se refiere en sentido pleno a la persona de Cristo, que es la sabiduría de Dios encarnada. No entendamos sabiduría como lo hemos creído, como un saber intelectual. No, es haber saboreado la vida y plasmarla con dichos, con palabras muy concretas y que tienen un sentido de trascendencia casi siempre. Vaya, yo recuerdo, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, cuando repartíamos los materiales en Dalí para las clases en la Escuela de la Palabra, decía el encargado, bueno, cayendo el muerto y soltando el llanto. Esa experiencia, ¿no? Aquí decimos en inglés cash, ¿verdad? Ellos no. Parte de la experiencia. Lo mismo en la Biblia será eso. Tenemos libros sapienciales, experiencias vividas bajo la mirada de Dios y que tienen sentido de trascendencia. Esos libros son Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, y los salmos recogen esa experiencia vivida de un pueblo escogido que plasma su vivencia a través de esos dichos. El libro de los Proverbios, concretamente, como dice este caso de los Proverbios, es mejor verduras con amor que gallina con dolor. Es interesante. Los que tenemos nosotros en el argot popular, tú lo recuerdas, el que con lobos anda, aullar aprende, dime con quién andas y te diré quién eres, al que madruga le da sueño. Bien, esos son dichos plasmados. El libro de la sabiduría recoge en este momento una sabiduría personificada, esa persona en Jesucristo. Y el piadoso, el judío piadoso, hacía suyo lo del Salmo. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Mi carne tiene ansia de ti. Como buscando aquellas palabras de San Agustín. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón se regocija hasta que descansa en ti. Por ejemplo, este botecito tiene razón de ser si tiene líquido, si tiene refresco, si tiene tierra o arenas, si quieres. Así es nuestra vida. Si no está compenetrada de Dios, puede caer en el vacío existencial, ¿verdad? Entonces, como dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vaciedad de vaciedades, todo es vaciedad. Cristo, sabiduría encarnada, aquel que sigue siendo el maestro que nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino que debemos seguir, la verdad que debemos profesar, la vida que hay que vivir. El que vive en ese ritmo se parece a las doncellas prudentes, precavidas del Evangelio. En la parábola Cristo es el esposo y las doncellas son sus elegidos que mantienen la llama de la fe encendida hasta que el esposo llegue para poder entrar al banquete. Recordarán que el fin del mundo es plasmado, no como insisten las sectas. Cristo es un dinamitero que viene a tirarle dinamita a lo que hizo Dios en el comienzo y va a destruir todo, menos a ellos. Es una concepción muy errónea. Siempre es plasmado como un banquete. Y lo dice Isaías. En este monte santo Dios traerá a todas las naciones y preparará un banquete de manjares suculentos para todos los pueblos. ¿Sí? Para todos los pueblos. Eso está evocado en el Apocalipsis de Juan.
Estos son los que vienen de la gran tribulación, que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero y que entran al banquete definitivo y eterno, ahí donde no hay llanto, ni luto, ni dolor. El banquete es símbolo de familiaridad, es símbolo de acogida. Al banquete van aquellos que van en mi memoria porque son parte de mi historia. Y nosotros somos parte de la historia de esa salvación a la que tenemos acceso siempre y cuando tengamos la llama encendida. ¿Con qué aceite se alimenta esa llama? Con el aceite de la palabra de vida y del pan de la vida. Manteniendo esa llama viva, pues ojalá Dios nos encuentre con las botas puestas, como solemos decir, como hondureño, el día que nos llame. Viene a mi memoria un amigo catequista de la San Juan Bautista, Mario, que su papá murió en el timón del busito que conducía. Y le digo, qué bueno que su papá, un hombre piadoso, abnegado, murió de esa manera. Bendito sea Dios, que no sufrió y que Dios lo llamó porque el fruto estaba maduro. Con esto quiero subrayar, tener las botas puestas el día que el Señor nos llame. Y no tendremos miedo, porque el que no la debe, no la teme. O hace suya las palabras del Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, no temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Por eso que Dios nos dé la gracia de empaparnos de la sabiduría que viene de lo alto. Yo le pedíamos perdón en las Eucaristías, perdón porque estamos llenos de sabiduría del mundo, de las series de Netflix, de las series de Instagram, que no son las mejores, que no nos ayudan a crecer para nada. Creo que pervierten más bien el corazón. Esto me recuerda a un niño en una de las aldeas cuando cantábamos el Señor, ten piedad, Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Y dice el niño, oiga mami, la novela que vemos nosotros es novela de narcotraficantes. ¿Te quiere decir una mamá y al niño ver ese tipo de enseñanza? Hacernos más dañinos, hacernos perversos, perdóneme la expresión. Creo que hay que buscar la sabiduría que nos da Dios a través de la palabra para iluminar el sendero y un día llegar a la meta, a la plenitud que estamos llamados todos. Como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación, la sabiduría de Dios es una propuesta al ser humano y espera una respuesta. Como lo dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nuestra vocación es de eternidad. No nacemos para morir, sino que morimos para resucitar. Escuchando sus palabras, Padre, recordaba aquellas palabras de Santa Teresita también que decía que nuestra vocación es el amor. Padre, fíjese que ayer, escuchando estas lecturas, decían algunos sectores, y creo que nos podríamos hasta unir, cuánta sabiduría le hace falta a nuestra clase política por todo esto que estamos viviendo, toda esta situación que se vive en el Congreso, que estos problemas por aquí, por allá. ¿Será falta de sabiduría creer, porque todos se están creyendo dueños de la verdad? ¿Qué es lo que haría falta, Padre? Sin duda que les hace falta. Están emborrachados de poder, ¿verdad? Emborrachados, quieren poder absoluto. No vivimos en una sociedad de pensamiento único, es una sociedad pluralista. Y ellos no gobiernan para un partido, gobiernan para un pueblo que les dio un voto de demasiada confianza, digo ahora, demasiada confianza, y que no ha habido correspondencia como se esperaba. Hay un desencanto en la población y lastimosamente la intransigencia es la que prevalece entre la clase política, como lo decían los obispos hace 3 años, una democracia prostituida es la que tenemos. Palabras fuertes, Padre, pero que tienen que decirse. Nos escriben a través de las redes sociales, Padre, dice saludos, qué bueno que empiecen temprano. Padre, denos un consejo de cómo irnos preparando la Navidad, bendecido día, y muchas gracias de antemano, nos dice Mayra Alejandra. Padre, ¿está bien o no está bien hablar de Navidad ya cuando no hemos llegado todavía a Cristo Rey?
totalmente en directo. Escuchábamos al padre Ovidio Rodríguez. Esperemos que ya nos recuperemos el audio para tener justamente la respuesta a esto que le consultábamos y en razón del mensaje que nos daba esta fiel televidente. Padre, ¿bueno hablar o no hablar todavía de Navidad cuando no hemos llegado a Cristo Rey? Es que mira, nosotros vivimos de acontecimientos anticipados. Pasó el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, y uno como que va anticipando en el tiempo lo que viene. Y eso que viene tiene mucho peso en la vida personal, en la vida comunitaria y lastimosamente en la vida comercial también, ¿verdad? Y uno como que anticipa. Yo te lo digo, estoy pensando en Navidad. Ahorita me vienen a entregar unos presentes para entregar a nuestros delegados de la palabra, por ejemplo. O sea, la anticipamos. Yo creo que hay que meterse en el tiempo, mejor vivirlo y comenzar a pensar en el Adviento, camino a la Navidad, que no debe ser vanidad. Corre ese riesgo la Navidad de ser vanidad de vanidades, ¿verdad? Pablo nos dice en 2 Corintios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y corremos el riesgo de banalizarla o que sea muy vanidosa y que pierda la esencia. Cuidémonos porque ya quieren como ir desvirtuando el término Navidad. Se habla de felices fiestas ahora. Incluso ahí en Europa, el Parlamento Europeo quiso eliminar la palabra. Creo que no lo logró, ¿verdad? Poner felices fiestas. Claro, entendemos que estamos en una sociedad de pluralismo religioso y para los musulmanes y judíos eso no les dice nada, ¿verdad? Pero creo que prevalece el sentido religioso dominante, Navidad. Una Navidad con Cristo. La mayoría vive una Navidad sin Cristo. Una Navidad llena de todo, menos de la presencia del Emmanuel. Creo que pensar en esa clave es pensar en que la primera venida nos evoca la segunda venida que estábamos recordando este domingo y el próximo domingo. Esa primera venida nos traslada a una segunda venida, esa venida histórica en Belén. Hay un gran camino por recorrer entre la venida histórica en Belén y la segunda venida. Es un adviento permanente el que debemos vivir. Creo, así es. Todo el Antiguo Testamento es un adviento. Vivieron de la espera y de la esperanza, alimentada más que todo por el profeta Jeremías y el profeta Isaías. Así podemos catalogar el Antiguo Testamento como un adviento. Y nuestra vida cristiana debe ser un adviento permanente. Estén preparados porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor se nos va a manifestar personalmente o comunitariamente. Así es, Padre Ovidio. Traigo a feliz memoria el recuerdo de Monseñor Roberto Camilleri. Cuando el Señor lo llamó, él venía para Tegucigalpa. Su idea era venir aquí a la capital a buscar ya las imágenes para preparar el Adviento para la Navidad. Así que qué interesante tener esto como un feliz recuerdo de Monseñor Roberto. Padre, la escatología es uno de los temas de estos días. ¿En qué consiste? Porque muchos escuchan el término, pero no tienen claro qué es lo que estamos meditando. Escatología es la segunda venida del Señor, escatón en griego. Esperar la manifestación del Señor prometida por Él mismo y que nos exige estar en vigilia. No entendamos vigilia en desvelarnos, ¿verdad? Es estar en actitud permanente, como lo decía el Evangelio, estén preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y cuidémonos que con estos acontecimientos dolorosos, vergonzosos entre Israel y Gaza, muchos que se llaman apóstoles y profetas, o se hacen llamar, escriben torpezas. De veras, no hay que ponerle oído a eso. Creo que preparémonos. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, nos dice el Apocalipsis. Lo dice Pedro en su segunda carta: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y habrá de ese cielo nuevo y la tierra nueva que nos hablan ambos autores. Una vez culminado el fin de esta historia, pasaremos a otra historia, como lo reza el prefacio tercero del Adviento. Tú nos has ocultado el día y la hora en que tu Hijo aparecerá sobre las nubes del cielo.
En ese día glorioso, dice el texto, desaparecerán la figura de este mundo y aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras tanto, así dice el texto, está muy bonito, sales a nuestro encuentro en cada persona, en cada acontecimiento. Nos sales a nuestro encuentro. Isaías, busquen a Dios mientras se deja encontrar. Así reza el prefacio, sales a nuestro encuentro para que te recibamos con amor y manifestemos ese amor al mundo mientras esperamos tu venida gloriosa. Me lo sé de memoria el prefacio. Qué bueno, padre, ¿no? Y qué importante ponerle sentido a estas palabras que nos quieren centrar en este misterio. Padre Ovidio, recordándole a nuestra feligresía, a nuestros televidentes y oyentes que si quieren hacerle alguna consulta vía WhatsApp, nos pueden escribir al 9500-0490, 9500-0490. Igual nos pueden llamar, ya conocen los números, aquí a Suyapa Medios para vivir y hacerle alguna consulta respectiva. Padre Ovidio, yo quería consultarle, sobre todo meditando el evangelio de este domingo. ¿Es egoísmo el de estas mujeres que presenta el evangelio no querer compartir el aceite que tenían o hicieron bien? Porque muchos hasta se ponen a pensar en eso, o sea, que sí les hubiera dado, o tenemos que fijarnos solamente en el sentido de la preparación. Mira, yo la primera afirmación es que Dios no hace lo que a mí me toca hacer. Todas tenían la obligación de llevar recipientes con aceite y alimentar la lámpara. Unas fueron sensatas, las otras fueron insensatas. La insensatez nos puede llevar a la pérdida de no entrar al banquete. Creo que no hay egoísmo, cada uno tiene su responsabilidad frente al esposo. Fíjate la figura esponsal, muy común en el profeta Oseas, muy común en San Pablo. La iglesia es esposa de Cristo, ¿verdad? Yo creo que la responsabilidad radica en no corresponder a la llamada de Dios. Ahí hay que verlo desde esa perspectiva. No hay que verlo desde el egoísmo. A las 10 se les hizo una propuesta, 5 correspondieron y 5 no. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y hacerse escoger es tarea personal. Importante aclarar este sentido, sobre todo, padre, para que ahora vivimos, dice la gente, en una generación de cristal, que ahora no se les puede decir nada porque ya se sienten excluidos y muchas otras cosas. Entonces, también en este sentido del evangelio es importante aclararlo. Padre Ovidio, semana 32 del tiempo durante el año, ya lo he aprendido, ya no digo el tiempo ordinario como usted me corregía. Semana 32. ¿Por qué 34 semanas, padre? ¿Por qué el tiempo comprendido así? Sabemos que el Adviento nunca inicia el mismo día, que la Navidad sí es el 25, es una fecha fija. Depende del calendario que tiene como referencia lo lunar. De ahí dependemos, ¿sí? Entonces no cae. Esta vez tenemos 4 domingos de Adviento. En los otros no los hemos tenido, ¿sí? Eran 3 y medio. Ese es una estira y encoja. Y es lindo este tiempo, lastimosamente es demasiado corto, pero es un tiempo bellísimo, es un tiempo de espera y de esperanza, es un tiempo de gozo, de júbilo, de alegría. Y se torna demasiado corto, ¿verdad? Decía Danilo, ojalá lo pudiésemos alargar un poco, pero no. La iglesia tiene fundamentos históricos, fundamentos bíblico teológico que le permite hacer el calendario acorde al momento histórico que estamos viviendo. Y ya celebraremos también a los delegados de la palabra, padre. Usted lo mencionaba al inicio, recordando aquellos delegados en las formaciones. Cristo Rey siempre se relaciona mucho a los delegados. Cristo Rey, ¿por qué? Porque Él viene a proponer el reino de Dios. El reino que no tiene catadura humana, no viene a reinar matando, sino dando la vida, no viene a reinar hiriendo, sino sanando, no viene a reinar sirviéndose, sino siendo el servidor. Y la propuesta de un delegado, de una delegada de la palabra, la propuesta es reino de Dios, ¿verdad? En su predicación la propuesta es el reino de Dios en la comunidad. Entonces, ¿qué mejor patrón que ese? Que es un referente permanente. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por mucho. Y el delegado y delegada de la palabra sirve.
está al servicio de la palabra. No es delegado de la FENAFUT ni de la Liga Nacional, es delegado de la palabra. Una frase bien cargada. Qué importante saber esto, padre. Seguiremos conversando sobre esto y otros temas. Ahorita vamos a ir a una pausa, pero al volver estaremos dialogando sobre otras temáticas también de mucha importancia con el padre Ovidio, así que no nos cambie. Estamos en Respuestas con el padre Ovidio en este segmento de Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, estábamos hablando antes de la pausa de esta etapa del Apocalipsis, la segunda venida, como muchos le llaman, lo que las lecturas nos van centrando, pero sobre todo, padre, quisiera tener un comentario suyo de cómo tenemos que ir viviendo estos últimos días del año litúrgico, sobre todo porque las lecturas van a jugar un papel muy importante. Aquellos que realizan la lección divina todos los días, que van siguiendo la lectura o que tienen la oportunidad de ir a Eucaristía todos los días, especialmente en estas últimas 2 semanas, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo tenemos que ver el llamado del Señor en estas lecturas? ¿Cuál debe ser nuestra preparación, padre? Totalmente en directo, estamos conversando con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, ¿y si le escuchamos? Sí, prepararnos para la segunda venida es una tarea permanente. Lo decía claramente Jesús al final de la parábola, ¿cierto? Estén preparados porque nadie sabe ni el día ni la hora. Preparados para bien morir, para la hermana muerte, diría San Francisco. Continuamente debemos estar preparados. Un paro cardíaco, como le digo a Monseñor Camilleri, un accidente, una bala perdida, puede llevarnos la vida en un instante. Debemos de estar preparados. Hay algunos que viven de espaldas a Dios, ¿verdad? Y dicen que cuando ya se vayan a morir van a buscar de Dios. Creo que eso es jugar con la gracia de Dios. El único que en el momento histórico, en el Calvario, el ladrón arrepentido que conoció de Jesús, cuando lo vi en el suplicio, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es muy diferente. Pero conociendo de Dios lo que es gracia, lo que es pecado, jugar con la gracia de Dios no se puede. 2 Corintios, no eches en saco roto la gracia de Dios. No hay que esperar el momento trágico para buscar de Dios. Esa es pedagogía humana. Reitero, la pedagogía divina es esa. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. Padre, bueno, aquí hay un mensaje que me ha causado un poco de gracia porque dice Renan Vázquez, buenos días, creo que con un padre Ovidio como presidente sería un Bukele en Honduras, pero bueno, ese ya es algún comentario que están realizando nuestros televidentes. Padre Ovidio, yo creo que no dejemos de pasar un tema tan importante que vamos a celebrar el próximo domingo, si mal no me equivoco, la Jornada Mundial de los Pobres, que sabemos que muchas parroquias y que a nivel de arquidiócesis se va a tener. Los pobres no pueden pasar de nuestra mirada, sobre todo este mensaje tan hermoso que ha dejado el Papa Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres, padre. Sí, no podemos pasar desapercibidos. Por eso Francisco tiene muchos detractores dentro de la iglesia, esta iglesia cómoda, burguesa, como es la iglesia europea y la iglesia norteamericana. Él viene de estas tierras de barriadas que él visitaba en Buenos Aires, y un hombre que viene de abajo y que pulsa los desafíos de un pobre. Los pobres, como dice Jesús, siempre los tendremos. Va a haber una actividad arquidiocesana, ojalá que nos precisen. Ya tenemos el personal de la Samaritana que va a acompañar a la ayuda que hay que dar allá para la logística. Esperamos que nos den notas específicas donde hay que llevar lo que nos han pedido, para que sea
una fiesta, alegrarles, como dicen mis hermanos de Anahuín, dibujar una sonrisa al pobre, ¿verdad? Y es grato verle sonreír cuando se le comparte solidariamente de lo que se tiene. Creo que tanto es como recibimos. Al final de nuestra vida no nos llevamos nada, tan solo aquello que hemos compartido con los demás es lo que nos llevamos. Mire cuántos empresarios políticos han muerto con grandes capitales, no tan bien habidos, pero no se llevaron absolutamente nada. Creo que es el momento de dar y de darnos, de entregar y de entregarnos a los demás. Un gesto sensible, bonito, que va a ir en la memoria de estos destinatarios que son los que recogen los desechos de nuestras casas y que, pobres, solo respiran malos olores en su lugar de trabajo. Ese día hay que hacérselo aromático, ¿verdad? Ojalá que le den un poco de café porque va a haber un poco de frío también. Si mal no me equivoco, además de la actividad arquidiocesana, algunas parroquias tendrán también actividades propias porque ya llevan varios años haciéndolas. Creo que su parroquia es una de ellas, ¿verdad, padre? Nosotros tenemos el tiempo que tiene la jornada, 7 años, y hermanos de la renovación se encargan de pedir a las misas ayuda, ropa de frío, colchas, chumpas, suéteres, gorros, bufandas y otro tipo de ropa también. Ya la están empacando. Nosotros nos unimos a la diocesana, pero el siguiente domingo vamos a ir como siempre. Antes íbamos al crematorio, ahora ya no, por los riesgos que se corren, entonces se va donde hay recolectores, Boulevard Morazán, el periférico, ahí siempre hay gente buscando qué comer. Ahí se van los nuestros para compartir un tamal calientito, café y dejarles un poco de provisión y de ropa propia de fríos. También están nuestros hermanos migrantes que no podemos olvidar. He visto muchos, por ejemplo, en estas estaciones de lo que iba a ser el denominado Trans 450, que muchos están viviendo allí en algunas carpas y en muchos otros lugares. Padre Ovidio, un mensaje de un hermano nos dice: buenos días, Padre Ovidio, una pregunta. Con cierta música de los hermanos separados está faltando mucho la religión católica. Escuchar música de los hermanos separados, en particular muchas canciones de ellos, Padre Ovidio, llegan a tener reflexión. Disculpa, dice, que el Señor le bendiga. Me imagino que quiere consultarnos sobre si es bueno o no es bueno, qué hacer, porque hay muchos que escuchan música de nuestros hermanos separados, Padre. La escuchan y a veces hasta las cantan o cantamos en los templos. Monseñor Garachana en eso me acuerdo que dio una entrevista, lo decía, creo que debemos tener lo propio. Recuerde que la cultura protestante es ego, el yo. La nuestra es nosotros. Claro, se nos escapan algunos cantos con el ego, ¿verdad? Si notan, nuestros cantos es un nosotros, juntos como hermanos, cantando la alegría de vivir. Iglesia soy y tú también. Siempre en la teología católica prevalece el plural, el nosotros de comunión. Creo que ahí se pueden diferenciar esos cantos. Los de ellos tienen buenos repertorios, bonitos por cierto, pero creo que debemos tener un filtro en el oído, porque en el fondo también nos pueden... El canto evangeliza, es una alabanza, es una plegaria, pero a la vez evangeliza y nos va tocando puntitos que no son propios de la teología católica, que es el plural de comunión, el nosotros de comunión. Padre Ovidio, mire, nos cae un mensaje también en nuestro número de WhatsApp aquí en Suyapa Medios. Dice: buenos días, Padre, bendiciones y saludos. Padre, explíquenos esto que el Papa va a permitir que se bauticen las personas LGTBI en la Iglesia Católica si andan en pecado. ¿Cómo sería la interpretación de esto? Bueno, creo que el bautismo está abierto para todo el mundo, ¿verdad, Padre? No podemos emitir juicios. No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? El que nació así no porque lo quiso, sino que son hormonas dispares que les aparecen y se da esa tendencia. Y una palabra clave: no podemos ser juez de los demás.
Interesante también, Padre. Otro mensaje que nos cae a nuestro teléfono personal. Padre, ¿qué decirle a todas aquellas familias que están sufriendo, especialmente porque hay jóvenes, ha incrementado grandemente el número de jóvenes que han querido pues acabar con su vida a través de un suicidio, Padre? Yo creo que la Iglesia nos ha dicho, no condena al suicida, condena el suicidio, el entorno que provoque que esa persona llegue a ese límite. Y creo que hay que ver el entorno que rodea a una persona desesperada. La estamos asistiendo, le estamos tendiendo la mano, nos acercamos para hablarle al oído y al corazón, o al contrario lo excluimos y lo juzgamos. Cuando se llega a ese límite es porque se sienten ya desesperados. Creo que el entorno es el que provoca esta decisión fatal, ¿verdad? Penosamente, ¿verdad? A veces hasta por un capricho que le quitaron un teléfono a un adolescente se quitó la vida, por cosas así. Yo creo que hay que saber manejar el entorno de estas personas que tienen dificultades emotivas muy a la vista. Creo que hay que estar muy de cerca y buscarle ayuda profesional, es lo idóneo. Interesante, Padre, gracias por contestarnos esta pregunta. Preguntan otros hermanos a través del WhatsApp, Padre, ¿cuándo es que blasfemamos contra el Espíritu Santo? Blasfemar es contradecir la acción del Espíritu. Creo que cada quien se ubica en su entorno de fe, una fe consciente, madura. La conciencia es la voz de Dios y es la que nos puede decir en qué momento estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Blasfemar, ¿y por qué? Porque el Espíritu es el que ha conducido a la Iglesia hasta hoy, el prometido, el paráclito, el abogado, y por eso el Señor Jesús sale a su defensa, porque va a ser el abogado permanente y el que sostiene a la Iglesia hasta el día de hoy. Siguen algunos mensajes, Padre Ovidio, importante para que usted nos vaya aclarando algunos temas que me están preguntando. María Sagrario Aguilar pregunta, Padre, yo tengo una amiga que es evangélica y ella me dice que acepte a Cristo. ¿Cuál es la mejor manera de contestarle a mi amiga evangélica? Pregunta. Perdón, ¿qué le dice la amiga? Ella le dice, acepta a Cristo, una expresión muy, muy común en nuestros hermanos separados, Padre. ¿Qué decirle? ¿Cómo responderle? Que usted ya lo aceptó, que no necesariamente tiene que estar en su secta para tener a Jesús. Cristo no es ni católico, ni mormón, ni bautista, ni adventista, ni testigo de Jehová, ni iglesia de Cristo viene, ni de la iglesia Cristo ya no vino. No, Cristo no está matriculado con nadie. Él es universal, Él es para todas y todos. Y Sagrario, usted ya tiene a Jesús en su corazón. Es que solo en la secta de ella se puede vivir, ¿verdad? Solo ahí se puede aceptar, por favor. Tenemos la Eucaristía sobre todo, Padre, que es nuestro mayor tesoro porque es Cristo mismo. Padre Ovidio, ¿qué decirle a mire, son varios mensajes que me están cayendo con el tema de los hermanos separados. Creo que muchos feligreses tienen este tipo de dudas. ¿Qué decir, qué hacer? No sé si será apologética lo que tendríamos que profundizar más, pero no es una pelea, ¿verdad? No tenemos que ir a pelear con nuestros hermanos separados para dialogar con ellos. Creo que en el canal hace falta poner un programa de apologética, cortito, pero que responda a tanto material que tenemos ya editado y que está en la cabeza de tantos preparados. Hacer un programa de apologética es urgente. Sobre todo esto que le consultaba, Padre, no es que tenemos que pelear. No, para nada. Esto no es de creyentes, pues. Ni ellos le van a convencer, ni yo lo voy a convencer. La tolerancia, el respeto a las creencias de los demás. No es cuestión de hacer proselitismo. Proselitismo es invadir el espacio de conciencia, de fe que otro tiene. El Papa habla de eso, no hay que ser proselitistas, hay que ser evangelizadores, que es diferente. Padre, dice, ya no queremos actuar como San Juan Bautista y creo que debemos decir la verdad, por eso el mundo se dañó. No un evangelio light, nos dice Reina Rodríguez. ¿Qué decir ante esto, Padre? Muy de acuerdo, y por eso tenemos católicos light. Yo tengo personas en la parroquia que ya no vienen porque quieren escuchar un discurso que les satisfaga su conciencia y no que les toque la conciencia.
¿verdad? Hasta puedo dar nombres. Se han ido por eso, porque quieren escuchar lo que ellos quieren, que no les toquen su conciencia. Pero como dice el profe Luis, director de coro de la parroquia, se va uno, pero vienen 20 para el oído. Importante saber esto, padre. Sobre todo me recuerda las palabras de San Francisco de Asís, que muchas veces no tenemos que hacer proselitismo. Cuando él salió a evangelizar y le dijo al hermano, pero no hemos hablado, el testimonio tiene que ser muy importante ahí. Sí, él dijo, hemos incomodado, con solo vestir el hábito y la sencillez, fueron a la zona aristocrática de Asís. Se evangeliza no con palabras, se evangeliza con los hechos también. Era la espiritualidad de Charles de Foucault, que fundó esa congregación, que ellas no te hablan de Dios, sino con su trabajo, con su sencillez, hablan de Dios. Me recordaba cuando estuve en Francia, estuve de compañeras en la universidad, aprendiendo el francés, y ellas nunca le hablaron a los chinos continentales o a los chinos de Taiwán de Dios. Cuando yo me vine a los 3 meses, recibí un correo electrónico diciéndome: aquellos amigos de China continental y de Taiwán están haciendo el catecumenado para el bautismo. Y ellas nunca nos reuníamos para compartir la merienda en la universidad. Nunca hablamos de Dios, ni yo tampoco, porque tengo que respetar la libertad de conciencia del otro. Pero ellas, por su testimonio, atrajeron a la fe a estos ciudadanos y se bautizaron en la vigilia de Pascua del 2006. Bendito sea el Señor. Padre, aquí nos dice Renan Vázquez por una expresión que usted mencionó, pero Jesucristo es católico, pregunta, me imagino la frase que usted acaba de mencionar hace poco. Él es universal, Él es para todos, porque muchos, Renan, lo consideran propiedad privada de su secta, propiedad privada, exclusiva y excluyente. Él es universal, Él es para todas y todos. Nos escribe otra televidente, padre, a través del WhatsApp. Dice: buenos días, padre Ovidio. Para ser obispo, ¿qué se necesita? ¿Más estudios o puede ser un sacerdote de los que tenemos? Gracias, siempre lo escucho. Bendiciones. Casi siempre se exige una preparación académica, pero no es condición sine qua non. Lo que se pide es alguien que tenga integridad de vida, alguien que sea conciliador, alguien que tenga la madurez para enfrentar desafíos, como le toca a nuestros obispos enfrentar desafíos bastante difíciles, sobre todo con el mismo clero, o desafíos pastorales. Se necesita una persona, reitero, integridad física, integridad en la enseñanza que da, ¿verdad? Mira, ahorita suspendieron a un obispo en Estados Unidos porque dijo que el Papa estaba socavando la tradición y la fe católica. Iniciaron una investigación y un poco controvertido. Muchos lo aplaudían, pero otros muchos lo rechazaban porque no era posición católica. Creo que debe tener clarísimamente la doctrina católica, la teología católica, las líneas pastorales católicas e integridad de vida interior y física para poder abordar ese espacio. Obispo viene del griego episcopo, que significa el que supervisa. Y esa es la tarea del obispo. Padre, aquí es importante aclarar, y aquí sí quisiera consultarle. Normalmente sacerdote que tiene aspiraciones, que desea ser obispo, normalmente no llega, ¿verdad? No llega porque es pretencioso. Es pretencioso. Y muchos no han llegado a ser obispo porque lo han aceptado, ¿verdad? Sé de 2 que lo aceptaron y ahí están trabajando bien, ¿verdad? Porque no está obligado, ante la propuesta del Papa, no está obligado a aceptarla. El sentimiento normal y natural es no querer ser obispo, ¿verdad? Es lo que he escuchado a muchos. Cuando he escuchado... proponga hacerlo, ya se quemó en el camino. Sí, he escuchado a muchos cuando les han dicho a algunos sacerdotes: padre, usted como que va a llegar obispo, no me desees mal, me dice. Que así, una frase de broma. Sí, una frase que dice el cardenal: ese mal no se le desea a nadie, es un tono irónico, ¿verdad? Pero es una misión que el Señor llama a algunos, que eso no lo podemos obviar, sobre todo para acompañar a la iglesia. Nosotros como país tenemos todavía dos diócesis que estamos a la espera del nombramiento de un nuevo obispo. Ceiba y Comayagua. Sí.
El de Comayagua está bien puesto ahí. Es un hombre con mucha madurez, con mucha experiencia pastoral. Debería de ser el obispo. Bueno, ahí ya serán los designios del Señor a través del Papa que ya hagan oficial dichos nombramientos, Padre Ovidio. Lo importante es que tenemos que orar por nuestros presbíteros y por nuestros obispos para que siga la voluntad del Señor, ¿verdad? Así es. El obispo es símbolo de comunión, de unidad en la diócesis. Consultan sobre este tema del obispo, padre. Mire, aquí vamos hablando, como dice, de Chana, de Juana, de todo un poquito, pero es lo que la gente está interesada al escucharle usted, este obispo que suspendieron. Preguntan si es que no estaba en comunión con el Papa o cuál es el motivo, sobre todo porque cuando eligen a un obispo, él, no sé si es obediencia, usted aclárenos, pero él tiene que estar en suma comunión con el Papa con el Papa, en este caso Papa Francisco. A este no lo eligió Benedicto, al final de su periodo lo eligió, y él no estaba en comunión plena con la iglesia, no es con el Papa, es con la iglesia, dando mensajes contrarios a los que la iglesia propone. Es un obispo tradicionalista, esa es la palabra que cabe, el que exigía que la misa volviera a latín y de espaldas al pueblo y cosas por el estilo. Y eso es nada, eso es lo de menos. Otras expresiones como la exclusión de aquellos que hablamos, ¿verdad? ¿Qué derecho tenemos de excluir a aquel que no quiso nacer así, que pertenece al LGTB? Ellos no eligieron eso. Son inducciones provocadas por hormonas, ¿verdad? Algunos fueron inducidos a eso, pero otros nacieron así. No tenemos derecho a juzgarlos ni a condenarlos. Cristo no vino para los justos, vino para los pecadores. Y donde sobreabunda el pecado, dice Pablo en Romanos 5, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia de Dios. Y que hay un sacerdote jesuita que acompaña espiritualmente a esta gente, no para bendecir sus uniones, son gente que trata de mantenerse lejos de cualquier abominación, digámoslo así, y tratan de mantener su identidad, son así, pero no necesariamente están llevando una vida disoluta. Como se dice popularmente, padre, se condena el pecado y no al pecador. Sí. Padre, no juzgues, dice el Señor, y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Palabras finales, padre, porque ya estamos llegando al final de este programa. Sus palabras finales. Dale una palabra de esperanza a los que han sufrido las secuelas de estas frente frío, de estas inundaciones. Pedirle al Señor que les abra horizontes de esperanza, que se les pueda facilitar vivir en un lugar más seguro, porque siempre los afectados son los más pobres, que eligen vivir en lugares de riesgo. Es el momento de hacer algo, porque se repite este ciclo continuamente, se repite y se repite, y las víctimas son las mismas porque los hijos ahí se quedan a vivir. Oremos por ellos, seamos solidarios con ellos, por nuestros migrantes, para que ya la autoridad no los extorsione, que no se aprovechen del dolor, de la tragedia del otro, del cansancio y la fatiga. A ellos, Señor, dale fortaleza física e interior para que lleguen a coronar sus sueños. Y pedimos a Dios por los sin techo, sin trabajo y sin alimento. Que esta jornada mundial por el pobre nos sensibilice a ser más solidarios, a entregar y a entregarnos a aquellos que en el día del juicio pueden ser nuestros jueces. Y le podrán decir al Señor: tuve hambre y Él me dio de comer, tuve sed y Él me dio de beber, estuve desnudo y Él me vistió. Por eso, esta jornada mundial que se acerca, que nos sensibilicemos, que seamos solidarios, hoy por ti y mañana por mí. Finalmente, uno cosecha lo que siembra en su vida. Que Dios nos dé esa gracia a todos, que Dios nos proteja y que Dios salve a nuestros Honduras de esta crisis política creada para hacer caos y justificar decisiones que no son acordes a la Constitución. Que la intransigencia de paso a la condescendencia, pensando no en el partido que gobierna,
La nación es de todas y de todos. Y hay un parámetro para gobernarla, que es la Constitución, y no podemos estar nunca sobre ellas. Que Dios ilumine a los que manejan la política, estos escenarios, para que sean más condescendientes por Honduras. Y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.